Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado debate, especulación y, para muchos, una profunda admiración. Hablamos de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y queridos, y de un supuesto sacrificio en su carrera que, de ser cierto, revelaría una historia de amor realmente impactante. Se sacrificó Kerem Bürsin, el galán de las telenovelas, su prometedora carrera por Hande Erçel, la mujer que conquistó su corazón. Hoy vamos a desgranar los detalles, las pruebas, los rumores y las posibles verdades detrás de esta intrigante cuestión. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar la verdad. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, pongámonos cómodos porque el drama, y la posible verdad, está a punto de desplegarse. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió, casi de la noche a la mañana, en la pareja de moda, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla, que nació durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una chispa real entre ellos. Y como suele suceder con las grandes historias de amor en el mundo del espectáculo, este romance no estuvo exento de controversia y especulación. Uno de los puntos clave que alimentó la teoría del sacrificio de Kerem Bürsin tiene que ver con su proyección internacional. Kerem Bürsin, antes de conocer a Hande, ya tenía una carrera sólida y ambiciosa. Había trabajado en proyectos internacionales, hablaba varios idiomas y su mira estaba puesta en Hollywood, o al menos en una carrera global que lo llevara más allá de las fronteras turcas. Se rumoreaba que tenía ofertas importantes, proyectos que podrían haber catapultado su fama a un nivel mundial. Y entonces llegó Hande. La relación con Hande Erçel, aunque aparentemente idílica, comenzó a generar un tipo de atención mediática que, según algunos analistas y fans, pudo haber desviado el foco de la carrera individual de Kerem. Las portadas, las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas como pareja, todo ello, si bien aumentaba su popularidad colectiva, también pudo haber diluido la imagen de Kerem como un actor independiente y con ambiciones propias. Se dice que muchos de los proyectos que le llegaban estaban condicionados a su relación, o que él mismo priorizó pasar tiempo con Hande, incluso si eso significaba rechazar oportunidades laborales jugosas en el extranjero. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Hande Erçel, por su parte, ya era una estrella consolidada en Turquía, pero quizás su proyección internacional no era tan fuerte como la de Kerem en ese momento. Al unirse a Kerem, la visibilidad de ambos creció exponencialmente. La joint venture de su romance se convirtió en una marca en sí misma. ¿Pudo Kerem haber sentido la presión de mantener esa marca, de estar siempre al lado de Hande, limitando así su libertad para perseguir proyectos individuales que lo alejasen temporalmente de ella? Los rumores se intensificaron cuando se conoció que Kerem habría rechazado un papel en una producción de Netflix que se rodaba en España, una oportunidad que muchos considerarían un trampolín para su carrera. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, pero la coincidencia temporal con su relación con Hande hizo que las especulaciones volaran. ¿Fue este un sacrificio deliberado? ¿Decidió Kerem anteponer su relación a una oportunidad profesional que lo habría alejado de Turquía y por ende de Hande? Es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es muy exigente y que las relaciones entre actores famosos suelen ser objeto de escrutinio constante. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora. Si Kerem y Hande estaban realmente enamorados, es natural que quisieran pasar el mayor tiempo posible juntos. Pero en el mundo de las grandes estrellas, esto puede tener un coste. Otro aspecto a considerar es el tipo de proyectos que Kerem había estado haciendo. Si bien era un actor muy talentoso, muchas de sus producciones turcas estaban enfocadas en el género romántico. Continuar en esa línea, junto a Hande, aseguraba un éxito continuo y una base de fans leal, pero quizás no abría las puertas a papeles más diversos o a producciones de otro calibre que buscaba en su proyección internacional. ¿Pudo él sentir que al priorizar su relación, se estaba encasillando, aunque fuera de forma involuntaria? Los fans, por supuesto, tienen opiniones divididas. Algunos admiran profundamente el supuesto sacrificio de Kerem, viéndolo como un acto de amor puro y desinteresado. Lo ven como un hombre que encontró el amor verdadero y decidió que nada en el mundo profesional valía más que eso.
Otros, sin embargo, son más críticos, argumentando que un artista con tanto potencial no debería haber puesto su carrera en pausa, por muy importante que fuera su relación. Lo ven como una oportunidad perdida para él y, en última instancia, quizás para el público que podría haber disfrutado de su talento en otros escenarios. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Fue ella consciente de este supuesto sacrificio? ¿Influyó activamente en sus decisiones? Es difícil decirlo con certeza. Las parejas en el ojo público a menudo protegen su vida privada con uñas y dientes, y las dinámicas internas de su relación son algo que solo ellos conocen. Lo que sí es innegable es que su relación se convirtió en un fenómeno cultural. Su noviazgo y posterior ruptura también generaron un torrente de noticias, análisis y, por supuesto, memes. Analizando el panorama actual, es interesante ver cómo ambos han continuado con sus carreras. Ande ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también ha participado en proyectos interesantes, aunque la escala internacional que quizás él anhelaba no se ha materializado de la misma manera que podría haberlo hecho. Esto, para muchos, refuerza la idea de que algo en su trayectoria pudo haber sido sacrificado. Hay que ser cautelosos al hablar de sacrificio en este contexto. En la vida, todas las decisiones conllevan renuncias. Elegir una pareja, elegir una ciudad, elegir una carrera, todo implica dejar algo atrás. Quizás para Kerem, la decisión no fue un sacrificio en el sentido negativo de la palabra, sino una elección consciente de priorizar su felicidad personal y su relación. Quizás él consideró que estar con Ande era más valioso para él en ese momento que cualquier otra oportunidad profesional. Y eso, en sí mismo, es una perspectiva admirable. Además, la idea de sacrificar la carrera es muy subjetiva. ¿Qué significa realmente sacrificar una carrera? ¿Es no llegar a ser una superestrella de Hollywood? ¿O es no alcanzar el máximo potencial en tu propio país? Para muchos, Kerem Bürsin ya ha alcanzado un nivel de fama y éxito considerable. Su rostro es conocido en innumerables países, sus admiradores son miles, y su talento es innegable. Tal vez su definición de éxito evolucionó gracias a su relación. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática. Cuando dos figuras públicas tan prominentes como Kerem y Ande están juntas, su relación se convierte en un negocio en sí mismo. Los medios de comunicación se alimentan de cada detalle, de cada gesto, de cada posible indicio de conflicto o de armonía. Esta atención constante puede ser agotadora y, en ocasiones, puede obligar a las celebridades a tomar decisiones que no necesariamente corresponden a sus deseos más íntimos, sino a la necesidad de mantener una cierta imagen o de evitar escándalos. Podríamos especular infinitamente sobre las motivaciones de Kerem. ¿Fue un acto de amor impulsivo? ¿Una decisión meditada? ¿Estuvo influenciado por Ande o por su entorno? Lo cierto es que la coincidencia entre el auge de su relación y las supuestas oportunidades perdidas en su carrera es demasiado llamativa como para ignorarla. Quizás el punto clave de esta historia no es tanto si Kerem se sacrificó, sino más bien qué nos dice esta historia sobre el amor, la fama y las prioridades en la vida. Nos muestra que incluso para las estrellas más brillantes, el corazón puede tener sus propias prioridades. Nos enseña que detrás de las cámaras hay personas con emociones, con deseos y con la capacidad de tomar decisiones difíciles que cambian el curso de sus vidas. Y aunque nunca sabremos con certeza la verdad absoluta detrás de este tema, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la percepción de un posible sacrificio, nos da mucho que pensar. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito, sobre el valor de las relaciones personales frente a las ambiciones profesionales, y sobre cómo, a veces, el amor puede ser la fuerza más poderosa y decisiva en la vida de una persona, incluso si eso implica renunciar a algo valioso. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la intrigante posibilidad de que Kerem Bürsin, en el apogeo de su carrera y con proyecciones internacionales, haya tomado decisiones profesionales que priorizaron su relación con Hande Erçel. Hemos analizado los rumores sobre ofertas rechazadas, la intensa atención mediática y la percepción pública de un posible sacrificio. Si bien la verdad absoluta permanece en el ámbito de lo privado, la historia nos deja una imagen de un actor que, quizás, encontró en el amor una razón para reevaluar sus prioridades, demostrando que a veces, los sentimientos pueden pesar más que la fama. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin sacrificó su carrera a por Hande Erçel?
¿Qué pensarían ustedes en una situación similar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.